Estamos ya en el living y le damos la bienvenida a nuestra compañera Agustina Bassi. Hola, Agus. Hola, Dani, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, con noticias muy calientes y muy nuevas de última hora que tienen que ver con declaraciones del Papa Francisco que están dando vuelta al mundo y que generaron una importantísima revolución y polémica. Tiene que ver puntualmente con un cambio de perspectiva dentro del Vaticano, porque el sumo pontífice, en un documental que se estrenó en el día de hoy en Roma, justamente en un festival de cine, dejó clara una nueva posición con respecto a las parejas homosexuales. Puntualmente lo que desliza, lo que dice en este documental es que las parejas del mismo sexo tienen derecho a uniones civiles. Vamos a ver de qué se trata. ¿Unión civil es igual a matrimonio? No, Dani. Vos sabés, inclusive, que en el año 2010, cuando en nuestro país se aprueba la ley de matrimonio igualitario, el entonces arzobispo de Buenos Aires, que era justamente Jorge Bergoglio, hoy conocido como el Papa Francisco, se opuso a esta ley. Pero sí, aparentemente, siempre, de alguna forma, respaldó la unión civil entre parejas del mismo sexo, que básicamente, y para ser breve y que se entienda la diferencia, otorga ciertos derechos civiles básicos. Es decir, que cuando uno en la pareja o una fallece, pueda heredar, como en esta pareja civil avalada por la justicia, o por ejemplo, cuando una persona de la pareja está enferma, se la puede ir a visitar al hospital. Ahora bien, matrimonio versus unión civil, por ejemplo, con la ley de matrimonio igualitario, las parejas pueden adoptar familia, mientras que con una unión civil no. Lo que dijo el Papa Francisco es que tienen derechos a estar cubiertos por la justicia, digo, avalados, y también a formar su propia familia. ¿Es un cambio de paradigma dentro del Vaticano? ¿Es un cambio de perspectiva? ¿Cómo va a repercutir esto dentro del catolicismo? Vos sabés que en Roma se han hecho, cuando en el año 2016 en Italia se aprueba la ley civil que permite casar a las personas del mismo sexo, se hicieron muchísimas manifestaciones en contra. Digo, todavía hay mucha gente que está en contra de este tipo de uniones. Hablemos, si te parece, con la persona que tenemos invitada para este tema. Y lo tenemos a Esteban Paulón, director del Instituto de Políticas Públicas LGTB+. Hola, Esteban, buenas tardes. Aquí te estamos saludando con Agustina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, queríamos saber cómo tomaron estas declaraciones del Papa Francisco. Bueno, sin duda con sorpresa por el momento en que se conocen, ¿no? Porque en realidad esta posición, como bien decía Agustina, es una posición que se viene debatiendo hace mucho tiempo, y en ocasión del debate de la ley de matrimonio igualitario en Argentina en el año 2010, el Papa Francisco, en privado, no en público como ahora, había expresado su apoyo al proyecto de unión civil que impulsaba en ese entonces la comunidad homosexual argentina, en contraposición al proyecto que luego se aprobó, que es el de matrimonio igualitario que impulsaba la Federación Argentina LGBT. Esta posición a favor del reconocimiento de un paquete de derechos, pero no de la noción de igualdad, que es lo que trae en definitiva el matrimonio, los mismos derechos con los mismos nombres, como era el lema de la campaña de la Federación en aquel momento. Esa posición él la fue mostrando de alguna manera en algunos momentos, con algunas declaraciones, recibiendo a papás y mamás de hijos e hijas gays y lesbianas, respondiendo una carta de una pareja gay, de varones que habían adoptado un niño y una niña hace poco tiempo, creo que eran de Portugal, y él les contesta una carta, pero la verdad es que siempre Francisco encontró mucha resistencia hacia el interior de la burocracia vaticana. Así que hay que ver de alguna manera cómo esto impacta, si pasa de ser una declaración a título personal a ser una declaración más institucional. De todos modos, es importante decir, me parece a mí, identificar dos cuestiones. Por un lado, reconocer que para las personas del colectivo LGBT+, que profesan la fe católica, es muy importante, porque pertenecer a una institución que promueve un discurso de odio, de violencia, de discriminación, es complejo, y este mensaje seguramente traerá mucho alivio a esas personas LGBT+, que profesan la fe católica. Pero decir, por otro lado, que también en esta diferenciación que Francisco hace de reconozcamos ciertos derechos, reconozcamos la unión civil, está implícita la negación del sentido de igualdad, es decir, es sí a la unión civil por no al matrimonio igualitario, ¿no? Y justamente esto llega en un momento en que en todo el continente americano, que es una región en la cual la Iglesia Católica ha perdido a muchísimos fieles en los últimos años, a raíz de una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, varios países están avanzando en la legislación del matrimonio, así que en este caso también quizá podemos ver
alguna intención de obturar los debates del matrimonio, ofreciendo la unión civil como hizo en su momento en el año 2010 también en nuestro país. Esteban, ¿a qué derechos no se puede acceder con una unión civil que con el matrimonio sí? Algo adelanté en un principio, pero me interesaría profundizar un poco más en esto para ver la diferencia, también empezar a desmenuzar qué dijo con este anuncio. La diferencia no es tanto, Agustín, en relación a los derechos a los que se puede acceder, sino pensemos lo siguiente, ¿no? Durante muchísimos años en Sudáfrica, por ejemplo, hubo un régimen de apartheid, donde las personas negras, que eran la mayoría de la población, accedían a la educación en sus escuelas, accedían a la vivienda en sus barrios, ¿no? Quienes han podido ir a Johannesburgo seguramente habrán podido ver el Soweto, el barrio emblemático del apartheid. Y lo mismo pasaba en Estados Unidos con la segregación racial, donde incluso blancos y negros viajaban en distintos colectivos o en distintos lugares del colectivo. Todos tenían derecho a viajar, todos tenían derecho a ir a una escuela, pero no podían ir a las mismas. Esto es lo mismo que plantea matrimonio o unión civil. Para reconocer a las familias y a la afectividad de las personas de la diversidad sexual, ¿vamos a otorgar los mismos derechos o vamos a crear algo aparte, que se inscribe en otro libro, que tiene otro nombre, que por mucho que sea el mismo banco, el mismo pizarrón, docentes con los mismos contenidos, no es la misma escuela a la que van las otras personas? De eso se trata un poco, más que de los derechos en sí, la diferencia entre matrimonio y unión civil. El reconocimiento del matrimonio igualitario en nuestro país, en Argentina, que fue el 10º en el mundo, implica el reconocimiento del Estado de que todas las formas de familia tienen que tener la misma protección y tienen los mismos derechos. Y la unión civil implicaría crear algo nuevo, diferente para quienes son diferentes. Y la igualdad no se trata de hacer cosas diferentes para quienes son diferentes, sino de garantizar y eliminar las barreras que hacen que por ser diferentes no podamos acceder a los mismos derechos. Por eso es tan importante la noción de matrimonio y por eso 20 países después de Argentina siguieron aprobando leyes de matrimonio igualitario. Hoy el mundo occidental, que está discutiendo el acceso a los derechos para las parejas y las familias de la diversidad sexual, trabaja en el matrimonio igualitario como un primer derecho que nos reconozca iguales. Y a partir de allí luego ir viendo algunas otras formas de vinculación o de familia, como puede ser la unión civil, pero desde adentro, como se dice, desde un lugar de igualdad. Esa es la diferencia básica entre el matrimonio igualitario y la unión civil. Ahora, Esteban, yo entiendo lo que vos decís con respecto al catolicismo, pero como también vos bien señalás, ya son muchos los países y cada vez más los que van hacia esta tendencia. Digamos, me parece que la Iglesia trata de ayornarse de alguna forma, ir encauzándose a algo que vos bien decís. Está perdiendo adeptos, sobre todo en toda América, donde era tan fuerte. Sí, totalmente. A ver, esto que vos señalás es claro y por eso también reconocemos un avance en esta declaración, claro, ¿no? Porque venimos de una institución que en los 77 países que penalizan la homosexualidad, nosotros hoy tenemos en el mundo 30 países que garantizan el derecho al matrimonio igualitario, unos 10, 15 países más que tienen figuras de la unión civil, o sea, reconocen a nuestras familias, y tenemos 77 países en los cuales la diversidad sexual se trata con el Código Penal, en 7 con pena de muerte y en otros 70 con pena de prisión. En esos 77 países, muchas veces los referentes de la propia Iglesia Católica son quienes sostienen esas posiciones y apoyan a esos gobiernos en una postura que obviamente es totalmente contraria a los derechos humanos. Entonces, que el principal referente de la Iglesia hable de que merecemos reconocimiento de familia, que merecemos una serie de derechos, es un paso importante. Hacia el interior de la institución, porque evidentemente va a permitir que las personas LGBT+, que son personas de fe, puedan reconciliarse de alguna manera con su confesión, y aquí claramente no es inocente esta declaración ni en estos términos por parte del Papa, ¿no? Pero sí, también eso hay que tener en claro que tiene un efecto hacia el interior de la gente que tiene ese credo. O sea, el derecho al matrimonio es un derecho civil en la enorme mayoría de los países occidentales y por tanto no se regula por el derecho canónico o por las creencias de una fe, sino que debe regularse por la legislación civil, que es lo que dice la opinión consultiva 24 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya permitió que Costa Rica y Ecuador tengan ley de matrimonio igualitario, se hayan sumado hace poco a los países que garantizan el matrimonio igualitario en la región. Esteban, si vamos a cuestiones semánticas, el Papa se refirió a parejas gay y no habló de la comunidad LGTBIQ+. Digo, ¿cuál es la diferencia
en que se haya mencionado, haya hecho referencia de esa forma y no, digamos, como la comunidad entera se percibe a sí misma? Creo que se le pegó un poquito el hemisferio norte, porque en el hemisferio norte se usa mucho esto de simplificar en gay a todas las identidades, incluso en Estados Unidos se habla de mujeres gays en lugar de hablar de lesbianas, y obviamente entendemos que está refiriéndose a las parejas conformadas por personas del mismo sexo, ¿no? Varones gays o mujeres lesbianas, incluso personas bisexuales que podrían conformar familia también, y desde ya las personas del colectivo trans, que en relación a la temática trans la Iglesia en general no ha hablado mucho más que alguna desafortunada idea del ex papa, del papa emérito Ratzinger, hablando del cambio climático y la ideología de género, ¿no? Esta idea de la ideología de género que viene de una encíclica papal del medio ambiente. Parece que no tiene nada que ver. Bueno, la Iglesia logra que algunas cosas que parece que no tengan que ver. Creo que se refiere a las parejas de personas del mismo sexo en líneas generales y obviamente les configura o nos confiere el estatus de familia. Dice, deben tener derecho al trato familiar. Luego de eso aclara, trato familiar no es matrimonio, que para la Iglesia, dentro del Estado Vaticano, sigue siendo que se llama, ahora se me fue la palabra de cómo se llaman esos, sacrilegio no es, no, es lo contrario, bueno, sacramento, un sacramento. El matrimonio que sacramento, es un sacramento, claro, el sagrado los sacramento. Los años de catequesis, viste, después de mucho tiempo se te van las Lo borraste. Sí, claro. Un sacramento y evidentemente ahí para la Iglesia sigue siendo un sacramento, pero tenemos que entender, como decía antes, que en el derecho civil el matrimonio es un contrato entre personas que acuerdan compartir por alguna cuestión afectiva, de propiedades, de familiares o lo que sea, bueno, acuerdan celebrar ese contrato y por tanto debe ser tratado por el derecho civil. Y es en esa idea del Estado laico y del derecho civil que se basa la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para decirle a los estados de América Latina que tienen que aprobar leyes de matrimonio. Por eso también acá entra en juego la política en esta declaración del Papa, porque el Papa de alguna manera le está diciendo a algunos estados latinoamericanos que se ven obligados a avanzar en la legislación del matrimonio, a decirle, quizá podés no aprobar matrimonio y podés impulsar una unión civil y partimos la diferencia, por decirlo coloquialmente, ¿no? Me quedo con el sacramento del matrimonio y las parejas del mismo sexo tienen algunos derechos concretos, pero como venimos charlando, no es la idea de nuestra demanda. Nuestra demanda nunca fue por el paquete de derechos, nuestra demanda fue por el reconocimiento en iguales condiciones de nuestras familias, de nuestra afectividad y de nuestra orientación sexual por parte del Estado. Totalmente, y ojalá así sea y muy pronto. Esteban, muchísimas gracias por esta comunicación y por tu tiempo para con nosotros. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Y este avance, este debate, digamos, es un avance. Así que sigamos avanzando para así se construir siente. Más igualdad. Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, señoras y señores. Agustina, si te parece, nos vamos a la pausa, la primera, cortita, ya volvemos, quédate ahí. Esto es Hoy Nos Toca y estamos en el canal de la ciudad. Pausa.